Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Es una bendición poder estar, pues esta vez completamente en vivo. Las otras dos veces comenzamos nuestro curso grabando las clases para que se apoyaran un poco en los versículos, en ir apuntando los temas. Y creemos que es la manera en que vamos a manejar el curso, con algunas excepciones para poder poner nuestra transmisión en vivo. También nos dio gusto que en los videos grabados que se pasan en directo, hay gente conectada, hay varios conectados y es una bendición poder ver que lo hacen, que terminamos al final de la clase con varias personas conectadas, sabiendo que tal vez ahí hay un matrimonio, un futuro matrimonio, alguien que tal vez esté aprendiendo de las experiencias pasadas y hoy ver lo que dice Dios, pues estando en una condición de soltería, de divorcio, también es ministrado por el Señor. Así que nos da mucho gusto eso y de repente vamos a seguirlo haciendo. A veces tenemos un poquito de temor por la situación, usted sabe, de la hora en donde pues mucha gente está trabajando, no solo de los que también nos anima que posteriormente en horarios más tranquilos hoy gente el sábado trabaja, pero nos anima mucho el saber que en horarios diferentes escuchan el estudio, ya sea a través de Facebook o en YouTube. Entonces, para nosotros a veces es difícil la transmisión en vivo a esta hora porque le digo que hay gente aquí afuera, vecinos nuestros que están trabajando, están haciendo sus actividades normales y bueno, vivimos en un lugar donde los ruidos son un poco bastante cercanos y pues yo me imagino que usted lo ha visto, lo ha escuchado, ¿verdad? Entonces vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé la oportunidad de que el internet esté funcionando correctamente, que nos dé gracia a ustedes para tener un corazón dispuesto, a mí para hablar solo la palabra de Dios y que el Señor bendiga este tiempo. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por la enorme bendición que nos das de poder estar en tu presencia, con la disposición, Padre, de escuchar tu voz, escuchar tu palabra, tus principios, mandatos, tu voluntad manifestada en tu bendita palabra. Así que te pedimos que nos des entendimiento, un corazón correcto, Señor, desde lo profundo de nuestro ser, para que lo que expresamos, Padre, exteriormente con nuestros oídos, nuestra atención con nuestros ojos, con nuestro cuerpo, pueda ser congruente con lo que pasa en nuestro interior, Señor. Con ese deseo de escuchar tu voz, de aprender y de someternos a tu voluntad. Así que te pedimos que dispongas nuestro corazón para que la semilla de tu palabra sea sembrada correctamente en esta mañana y que juntos podamos ver el fruto que da, Señor, en nuestras propias vidas, en nuestros matrimonios, familias y personas a las que les podamos enseñar lo que hoy aprendamos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Así que entonces hicimos una evaluación, ¿verdad? En 2 clases, 2 sábados, acerca de contestar una pregunta de si Dios estaba en el centro de nuestro matrimonio. Nos dimos cuenta todos que pues en realidad hay veces que aún siendo creyentes sacamos de nuestro matrimonio a Dios de diferentes maneras, pero como que todo se resume, hermanos, en que confiamos más en nosotros mismos, en nuestros recursos, en lo que este mundo ofrece, que en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, creo que espero de verdad que aunque haya sido una evaluación fuerte, que de repente parece regaño, pues yo no conozco sus matrimonios, no es mi intención. Mi intención es predicar la palabra de Dios, hacer aplicaciones de lo horrible que es el pecado cuando dejamos fuera de nuestras vidas, de nuestros matrimonios al Señor, y pues cada uno se va empezando a reflejar con esas aplicaciones y a decidir aceptar que Dios desnude muchas áreas de nuestro matrimonio, o cerrarnos, ¿verdad?, en nuestro corazón y pues no permitir que la palabra de Dios entre ahí en tierra fértil. Entonces, hoy vamos a ver un tema, como le digo, muy básico.
Nuestro curso, le repito, lo voy a estar mencionando continuamente, está basado en un estudio de una iglesia que se llama Baptist Capital Church. Esta iglesia está en Estados Unidos. Y este estudio lo remodeló Nate Marks, el ministerio de Nate Marks, que es una bendición también escucharlo. Y de ahí, bueno, quienes en algún momento pudimos obtener por la gracia de Dios la bendición de poder tener el curso personalmente, pues tenemos el material ya enriquecido primero, bueno, hecho por la iglesia, después enriquecido por Nate Marks, que fue de donde lo tomamos, y también por nosotros, a través de lo que Dios también nos ha enseñado. Entonces créame que está usted recibiendo un curso básico acerca del matrimonio, pero con mucho alimento sólido para sus vidas. Entonces, vamos a ver el tema de una teología bíblica del matrimonio, o la teología bíblica del matrimonio. No se espante usted con la frase teología. Recuerde que podemos ver etimológicamente la palabra teos, Dios, logos, estudio, conocimiento de Dios. Si lo pudiéramos utilizar esa palabra, conocimiento, tratado, ¿verdad? Es el conocimiento de Dios. Lo que una persona conoce de Dios manifiesta, escucha hermano, su teología. Así que muchos, por muy pequeña que sea su conocimiento de Dios, tienen su propia teología. Las religiones tienen su propia teología. Aquí no estamos hablando de si es acertada o verdadera la teología de cada persona, pero todos tenemos una teología. Pero lo interesante de la teología bíblica del matrimonio es que esta es la perspectiva de Dios, de su palabra, lo que Dios pronunció a través de inspirar a hombres para escribir su palabra, revelar su palabra acerca de esta institución del matrimonio. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es que lo que vamos a aprender en las siguientes semanas es el diseño divino del matrimonio. Lo podríamos, y muchos lo enseñan de esta manera, el diseño divino del matrimonio. Otros, como nosotros, lo nombramos una teología o la teología bíblica del matrimonio. Pero lo importante en los dos términos, hermano, es que esta es la revelación de la perspectiva del Señor, de señores, del Rey del universo, del Dios del universo, el Dios único y verdadero. Si usted quiere aprender qué piensa Dios acerca del matrimonio, bueno, pues esto es lo que vamos a ver, lo que piensa Dios acerca del matrimonio, lo que dice Dios acerca del matrimonio. Y esto lo hace muchísimo más importante, ¿no cree? Entonces, lo primero que vamos a ver en esa teología bíblica del matrimonio es la creación del matrimonio. La creación del matrimonio. Tenemos que ir hacia cómo Dios determinó crear e instituir el matrimonio. Y esto, pues, nos lo enseña la Biblia. Por eso es que es una teología basada en la Biblia, teología bíblica del matrimonio. Queremos pasar un tiempo con ustedes reflexionando en el matrimonio bíblico. Y esto lo vamos a hacer, escuche hermano, a partir de tomar parte de 2 capítulos del primer libro que usted encuentra en su Biblia, que es Génesis. Porque ahí hay algunas ideas claves que deseamos establecer examinando estos pasajes de la creación, de todo lo que vemos. Pero escucha, hermano, también el matrimonio. Entonces vamos a aprender juntos 3 verdades del diseño divino del matrimonio, 3 verdades del diseño divino del matrimonio que te ayudarán a conocer y aceptar lo que Dios estableció. Repito, para los que apuntan, ¿verdad? 3 verdades del diseño divino del matrimonio que te ayudarán a conocer y aceptar lo que Dios estableció. Esa es la meta, que tú conozcas y aceptes lo establecido por Dios. Si te llamas creyente, si te dices cristiano,
Sabemos que es difícil muchas veces aceptar esto, a todos nos pasa, pero la meta es, hermanos, que todos podamos conocer este diseño divino y no solo conocerlo, sino que lo aceptemos y lo practiquemos en nuestro matrimonio. Esto es sumamente importante. Entonces, la primera verdad que vamos a estudiar esta mañana es la siguiente. Número 1, la primera verdad. El hombre y la mujer son iguales en dignidad y valor. El hombre y la mujer son iguales en dignidad y valor, pero escuche, pero distintos en sus funciones. El hombre y la mujer son iguales en dignidad y valor, pero distintos en sus funciones. Así que vamos a ver 3 ideas importantes sobre el cómo son iguales el hombre y la mujer en dignidad y valor, pero distintos en sus funciones. Así que le voy a pedir que vayamos al primer libro de la Biblia, ahí en Génesis, capítulo 1, versículos 26 al 28. Ahí por primera vez, donde se está creando todo, hermano, vemos que Dios también está por crear el matrimonio, por instituirlo. Y vea de qué manera comienza creando pues al hombre. Vea lo que dice Génesis capítulo 1 versículos 26 al 28. Son de esos versículos que yo le invito que a partir de hoy que los recuerda, porque muchos lo conocen, sean de esos versículos que usted sepa de memoria, que continuamente sepa por lo menos el versículo cuando esté frente a un matrimonio para ir al diseño divino. Vea lo que dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28, hermano, mucha atención. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que aquí hay 3 ideas en cada uno de los versículos 26, 27 y 28 que nos enseñan la voluntad de Dios cuando creó el matrimonio. Es el diseño. Acuérdese, y podemos ilustrar, ¿qué pensaría usted si usted fuera pintor, diseñara una obra de arte para usted, es propia, usted es el autor, pero de repente llegara otro artista e hiciera cambios en su pintura? Obviamente, yo creo que habría una molestia en usted. Y esto es precisamente lo que el hombre, el enemigo, el mundo, el hombre pecador, ha querido distorsionar el diseño divino. Y este es el diseño que Dios estableció. ¿Cuáles son estas 3 ideas importantes que vemos sobre la creación y que nos van a enseñar sobre la primera verdad que estamos estudiando esta mañana, que el hombre y la mujer son iguales en dignidad y valor, pero distintos en funciones? Vamos a ver la primera parte. El hombre y la mujer son iguales en dignidad y vamos a ver 3 maneras en que Dios lo estableció de esta manera. Número 1, son portadores de la imagen de Dios. Son portadores de la imagen de Dios. Esto lo vemos en el versículo 26, cuando dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, vea cómo, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y luego este hombre señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora bien, ¿qué significa ser portador de una imagen? Significa, hermano, que reflejamos la imagen o semejanza de otro. Y el ejemplo práctico e ilustrativo es el espejo, ¿verdad?
En este caso, de lo que habla Dios aquí es que el hombre y la mujer reflejan el carácter en parte de Dios. A esto le llamamos atributos comunicables. Dios es amor, nosotros manifestamos amor. Dios es misericordia, por muy malos que seamos, manifestamos misericordia. Toda la creación humana es hecha a la imagen de Dios. Significa que reflejamos parte del carácter de Dios, aunque no crea la humanidad entera en Dios. Y fíjese, hermano, que el hombre y la mujer, dice aquí en Génesis, fueron hechos a la imagen de Dios. O sea, no hay ninguna diferencia en la manera en que Dios nos creó o creó al hombre y a la mujer. El hombre, en los versículos 26 y 27, en la primera parte, es realmente el término más para humanidad. No está hablando del hombre varón, ¿verdad? Vea lo que dice ahí. Y creó Dios, versículo 27, al hombre. ¿Cómo sabemos que se está refiriendo a humanidad? Por lo que dice más adelante. Vea lo que dice. A imagen de Dios lo creó. La reafirmación del recordatorio de Dios. Recuerde que los judíos, cuando repetían algo, era porque querían poner énfasis en eso. Y aquí lo vemos. Para Dios no quería que pasara por desapercibido, hermano, que hombre y mujer son iguales para el Señor. Y Él lo manifiesta creándolos. Vea lo que dice versículo 27. Varón y hembra los creó. Los hizo a la par, ¿verdad? ¿Cómo pasó esta creación? Adelantito lo vamos a ver. No fue al mismo tiempo, cronológicamente hablando. Lo vamos a ver en Génesis 2. De hecho, hay varias cosas que Dios le encarga a Adán y Eva aún no es creada, lo vamos a aprender. Pero a lo que se refiere Génesis 1:26 y parte del 27, es a la igualdad. Somos iguales en diseño, pero diferentes en funciones, como lo vamos a ver. Entonces, hombre y mujer fueron creados. Hay una implicación muy importante para ambos, hermanos. Es que ambos, el hombre y la mujer, son portadores de la imagen de Dios. Entonces son iguales en dignidad y valor ante los ojos de Dios. Y esto es muy importante. Queremos partir de esto porque el problema en los matrimonios y en el mundo no es tanto esta verdad. Esta verdad nos gusta a nosotros, a todos, hombres y mujeres. El problema es cuando comienzan las funciones. Aquí mismo, hermanos, en el primer capítulo de Génesis, en el primer capítulo del primer libro de la Biblia, es importante igualar la igualdad del hombre y la mujer antes de ir a lo que le digo que causa problemas, que son sus funciones. Pero entonces, en primer lugar, lo que aprendemos es que Dios creó al hombre y a la mujer con la aportación de su imagen y su semejanza. No hay diferencia. No es ni uno más ni uno menos. Número 2, no solo vemos esta verdad, ve ahora, les dio dominio a ambos. Les dio dominio a ambos. Número 2, una parte importante de ser portador de una imagen implica, hermanos, servir como representantes de Dios. ¿Dónde? En ese momento, en el huerto del Edén. Esto lo vemos 2 veces en los versículos 26 y 27 con las siguientes frases. Porque les dice, vea lo que les dice a ambos o cómo los creó a ambos. Primero en el 26 dice que hizo al hombre, se acuerda que es humanidad, conforme a nuestra semejanza, y tanto hembra como varón, o varón y hembra, y señoré en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, vea ahora lo que dice el versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, ya siendo creados. Versículo 26, antes de crearlos,
Cuando dice hagamos, dice el propósito para el cual los va a hacer a los dos, para dominar. Pero a los dos les da esta tarea. Lo reitera el versículo 28. Cuando dice, y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Pero a quién le está dando este dominio? A ambos. ¿Ya lo vio usted? Conforme la humanidad es identificada como portadora de la imagen y luego un poco después se le llama a señorear, aquí, hermanos, el principio aquí es de mayordomía. Dios es el dueño y creador de la creación y Dios le deja al hombre y a la mujer la designación como sus cuidadores divinos. ¿Ya lo vio? Son representantes de Dios y esto significa manifestar el señorío de Dios en el huerto y en todo alrededor, en toda la tierra. Pero hay un orden en la función en cómo se va a señorear y sojuzgar la tierra. Y ahorita lo vamos a ver. Pero ambos tienen la tarea, ya lo vio, tienen el dominio como portadores de la imagen de Dios. Entonces, vimos en primer lugar que ellos ambos son portadores de la imagen de Dios y ambos en segundo lugar reciben el dominio para sojuzgar la tierra, señorear en los peces, en las aves y en toda bestia de la tierra. Y ahora en tercer lugar, para los que anoten, ambos son llamados a procrear. No se puede procrear uno solo o el otro, sino que dice Dios en la frase, fructificad y multiplicaos. Dios les da esa función a ambos, ¿ya lo vio? No pueden señorear y sojuzgar la tierra si no se multiplican y fructifican. Nosotros señoreamos la tierra, escuche cómo, hermanos, llenando todo el planeta. ¿De qué? ¿Por qué hizo Dios esto? Porque quería que su imagen fuera multiplicada alrededor de la tierra. Porque cada persona nueva que naciera iba a ser portadora de la imagen de Dios. Entonces vea cuál era el propósito de Dios al fructificar, multiplicarse y llenar la tierra. Que su imagen fuera reflejada en toda la tierra. Por eso les da esta instrucción a ambos. Pero no se puede lograr lo uno sin lo otro, hermano. O sea, un hombre por sí solo no puede procrear, no puede multiplicarse, y una mujer tampoco. Aunque hoy ese diseño, como le digo, la pecaminosidad del hombre ha hecho que se hagan inventos para que diga el hombre, sí se puede, yo voy a ir en contra de este diseño divino. Pero es exactamente lo mismo del ejemplo de la pintura. Dios ha dejado el diseño, nos ha dejado ver que de tres maneras nos manifiesta que el hombre y la mujer son iguales espiritualmente hablando, delante de Dios, son portadores de la imagen de Él, tienen dominio sobre lo creado, y número 3, son llamados a procrearse, multiplicarse. Y ahí hay igualdad. Espiritualmente son iguales. Pero ahora vayamos a un pasaje en Génesis 2, capítulo 2, versículos 15 al 25. Y vamos a leer el texto porque ahí vamos a encontrar. Son iguales, como lo acabamos de ver, espiritualmente hablando. Dios los ve con dignidad y valor, el mismo a ambos. Pero dijimos en nuestro título, pero diferentes en funciones. Vamos a aprender en el diseño divino esta diferencia de funciones. Así que le pido, hermano, que me acompañe y que juntos leamos Génesis 2 a partir del versículo 15. Dice la palabra de Dios: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás,
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Versículo 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ok. Lo primero que quiero que aprendamos es a contestar la siguiente pregunta. ¿Qué relación, hermanos, hay entre Génesis 1, que acabamos de leer, Génesis 1, 26 al 28, y el pasaje un poco más largo de Génesis 2, 15 al 25? Bueno, la relación que hay es que en Génesis 2 hay una descripción más detallada de Génesis 1, 26 al 28. Es como, hermanos, una escena retrospectiva de una película que explica las cosas con mayor detalle. No sé si usted se ha dado cuenta que a veces en una película comienza una escena y después usted ve un año antes y comienzan a detallar qué pasó antes de cómo comenzó la primera escena de la película. Así es esto. Génesis 1, 26 al 28 nos relata la creación como tal, cómo fue, y nos enseña grandes verdades, como ya lo vimos, sobre todo que Dios creó al hombre y a la mujer y son igualmente para Él, espiritualmente hablando. El hombre, no hay diferencia para Dios, no la debería de haber espiritualmente para ninguno de nosotros. Pero ahora en Génesis 2 vemos más detallada la descripción de la creación que nos enseña este diseño divino. Entonces vemos en el versículo 15, hermanos, de Génesis 2, que a Adán se le confió la tarea y autoridad de llevar a cabo una tarea. Para los que anotan, Génesis 2:15 nos enseña que a Adán se le confió la tarea y autoridad de llevar a cabo una tarea. Si usted se da cuenta y leyó conmigo el relato, la mujer todavía no es creada. Dios puso al hombre en el huerto, dice el versículo 15, ¿para qué? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Tomó al hombre, al ish en hebreo, ahí sí al varón, no a ambos, ni a la humanidad, que en ese momento eran varón y hembra. Entonces, en el dominio que Dios le dio a ambos, siendo espiritualmente iguales, cuando ya crea primero al hombre del polvo de la tierra y lo pone en el huerto y le da una tarea. Lo pone a guardar y a labrar. Entonces, como representante de Dios, el hombre iba a tener esa tarea. Pero vea lo que dice en el versículo 18. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Y esto quién lo dice? ¿La mujer? No ha sido creada. ¿Lo dice el mismo Adán? Tampoco. Nada más él se da cuenta que no hay ayuda idónea para él cuando empieza a nombrar a todos los animales y seguramente nombraba macho y hembra. Pero se da cuenta que no hay para él ayuda idónea. Y esto entonces Dios se da cuenta que no es bueno que el hombre esté solo. Y Dios es el que decide, hermanos,
Dios es el que decide hacer ayuda idónea para él. ¿Qué significa estar solos? Dos ideas posibles. Número uno, que implica estar solo y cuando llega otra persona implica compañerismo. Pero aparte del compañerismo, complementariedad. Es un complemento. ¿Por qué no era bueno? Porque al hombre le faltaba compañerismo y le faltaba complemento para realizar la tarea de dominio que Dios le había dado. Y como también se le había dado a la mujer tiene una parte importante en el dominio, en la procreación, al ser portadora de la imagen de Dios. Sumamente importante, que el hombre no puede realizar por sí mismo. ¿Escuchó? El hombre no puede realizar por sí mismo, él solo. Y por eso es que Dios se da cuenta que no es bueno. Si usted nota, como un detalle, una nota al margen, hermanos, Dios todo lo que viene creando, en Génesis 1 dice, y Dios vio lo que creó y vio que era bueno en gran manera. Varias veces nombra que es bueno en gran manera, pero aquí dice Dios no es bueno en todo eso, en todo lo que ha creado. Leemos el concepto de lo que hoy significa estar solo y consideramos que el propósito de Eva de proporcionar compañerismo es diferente, ¿ya lo vio? Mientras que ella ciertamente proporciona compañerismo, hay algo más que solo eso. Lo vamos a estudiar. Dios, hermanos, ve que el hombre era incapaz de cumplir la tarea por su cuenta y necesitaba a alguien a su lado que fuera complementario a él. Alguien que equilibrara sus debilidades y fortaleciera sus fortalezas. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? De que yo estoy diciéndole algo correcto. Pues por la frase de Dios mismo cuando dice, le haré ayuda idónea. Ahí es la voluntad de Dios la que manifiesta que no es bueno que el hombre esté solo, no solo por compañerismo, sino porque le hace falta estar completo en algunas áreas. Porque lo hizo mal Dios, no, hermano, sino por lo que dijo en Génesis 1, 26, 27 y 28, que había creado dos. Dios hubiese podido haber decidido que el hombre dominara por sí solo la tierra. También hubiese podido en el poder, cuando hablamos de que si Dios puede, hermanos, Dios todo lo puede, hubiese podido haber hecho que él se procreara solo. No sabemos de qué manera, ni nos imaginemos, porque hoy la ciencia ha hecho tales locuras, ¿no? Por intentar hacer que ya sea la mujer o el hombre se reproduzcan por sí solos, sin la ayuda de alguien externo, de cómo lo diseñó Dios. Dios pudiera haberlo hecho, pero no. Desde el inicio de la creación, Él creó varón y hembra, los creó. Ese fue su diseño. Y entonces, Él decidió crear varón y hembra porque en las funciones de la mujer era que ella iba a ayudar en la gran tarea de cuidar y labrar el huerto, de sojuzgar la tierra, los peces, las aves y toda bestia en la tierra, como ayuda idónea. ¿Qué significa ayuda idónea? Realmente, hermanos, la palabra en hebreo significa ayudante. Sugiere que ella está para asistir, ayudar al hombre en la tarea de cumplir con el dominio que recibieron ambos. Entonces, al recibir la instrucción ambos, el hombre iba a cumplir con su parte, pero mientras la mujer no fuera creada, faltaba que ella llegara a cumplir lo que Dios le había encomendado a ella. ¿Ya se dio cuenta? Esto es algo hermoso. Idónea en la Reina Valera significa, escucha hermano, apta para él. Significa que es complementaria al hombre en una manera que el resto de la creación no era idónea. Nada de lo que había sido creado en los cielos, en la tierra, en los mares,
Nada podía complementar a Adán. Por eso la expresión, mas Adán no halló ayuda idónea para él. De nada lo que él había creado Dios y había nombrado Adán, era posible que se encontrara complemento. ¿Por qué? Porque en Génesis 1 ya se había determinado que se iba a crear una mujer, una hembra, porque Dios así lo había establecido con su palabra, hermanos. Entonces, significa que es complementaria al hombre en una manera en que el resto, como dije, de la creación no era idóneo. ¿Cuál es el punto de la historia de Génesis, versículos 19 al 20? Sobre todo vea el 20, dice, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Lo vamos a ver a detalle más adelante, pero hermanos, en el nombramiento de los animales, Adán se da cuenta que no hay ayuda idónea para él en toda la creación. Que no hay quien sea ese complemento. Quiero que note algo interesante, literalmente en la sola frase, ayuda idónea para él. O sea, Dios iba a crear a la mujer que Adán necesitaba. Era una ayuda especial para él. Y quiero hacer un paréntesis para hacer una implicación práctica en este punto. Creo que deberíamos de haberlo hecho desde antes, pero quiero hacer un paréntesis en este momento para que usted se vaya dando cuenta del diseño divino. Hermanos, tenemos que abrazar y amar en primer lugar la idea de que no hay diferencia espiritualmente entre el hombre y la mujer. Y yo tengo que tratar a la mujer como varón, como a vaso más frágil, como a coheredera, dice Pedro en el Nuevo Testamento. Así que la idea del machismo, muy inculcado en nuestro país, en nuestra cultura latina, tiene que ser derribada por el diseño de Dios. No hay diferencias para Dios. Y tú no puedes atentar contra el diseño divino de Dios en que la persona que tienes al lado fue hecho a la imagen de Dios, igual que tú. Igual que yo. Y entonces a veces por ignorancia de este diseño hermoso, parecería que es fácil aplastar a un hombre o a una mujer. Pero un hombre temeroso de Dios, un creyente verdadero, tiene que recordar esta verdad continuamente. Sobre todo cuando vamos a entrar a pasajes en donde yo soy cabeza del hogar. Que vamos a aprender cómo de verdad ser cabeza, autoridad, sacerdote del hogar. Pero yo no puedo pasar a eso si yo no entiendo primeramente que soy y fui creado espiritualmente igual que la mujer. Y mujer, sentir esa parte de importancia sin un grado más allá de lo que Dios estableció. En que no tienes que pelear, no tienes que ir más allá que creer en la palabra de Dios, en este diseño hermoso, ¿te das cuenta? Dios nos creó como portadores de su imagen. Dios nos dio dominio a ambos sobre esta tierra, sobre lo creado. Y también Dios nos dio una instrucción de procrearnos y multiplicarnos como Él lo diseñó, en una relación sexual entre un hombre y una mujer, para que de ahí salieran más portadores de su imagen y se llenara la tierra. Es una bendición cuando entendemos que el estar procreando y multiplicándonos es multiplicar también la imagen y la gloria de Dios, la imagen de Dios alrededor de la tierra. Esto yendo en contra de que hoy se dice que hay que planificar la familia, de que hay países en donde esto ha ido más allá. Y entonces el mundo inyecta egoísmo, ¿verdad? Y le propone a las parejas la gran libertad que pueden tener entre ellos dos. Pero hermanos, como fuimos diseñados, corre, hermanos, el riesgo
de lo que usted tal vez vive cerca de su hogar. Yo lo he visto cerca del mío, con mis hermanos en la iglesia, aún siendo creyentes. A creyentes yendo en contra de la voluntad de Dios de fructificar, de multiplicarse. Lo vamos a ver a detalle más adelante. Por egoísmo. Teniendo argumentos tal vez reales, pero muy en el fondo es egoísmo. Y a otros deseando tener hijos y no pudiéndolos tener. A otros deseando tener hijos y no pudiéndolos tener. Pero está en la voluntad de Dios el que la imagen de Dios sea multiplicada en todos lados, en todas partes del mundo. Cuando dice, le haré ayuda idónea para él, también lo podemos aplicar, escucha, en que si Dios te dio a ti una mujer y los dos están en Cristo Jesús, tiene que quitarse de tu vocabulario el pensar que puedes divorciarte. Repito, tiene que quitarse de su vocabulario, de tu vocabulario, del mío, el pensar que podemos divorciarnos porque hay incompatibilidad, porque ya nos aburrimos. Y solo pensar en qué momentos y en qué aspectos Dios puede tal vez determinar que te divorcies, pero bíblicamente hablando. Pero fuera de esos conceptos que vamos a aprender en nuestro estudio, lo normal es que ningún hijo de Dios esté pensando en divorciarse por cosas absurdas, que es a lo que me quiero referir, por cosas egoístas, porque me llamaron a un puesto en Europa, pero tengo que ir solo. Y me importa más mi empleo, mi trabajo, mi profesión que tú. Yo he visto que hay gente que se divorcia por eso. He visto que gente se divorcia por otras cosas absurdas, vanas. Pero escucha, si no hay esas cosas reales por las cuales uno se pueda divorciar, hermano, es pecaminoso que nosotros estemos amenazándonos en me voy a separar, ya no quiero vivir contigo. Porque entonces le estás diciendo a Dios que Él no hizo ayuda idónea para ti, que Él se equivocó. ¿Ya te diste cuenta? Si tú eres el varón, le podrás decir a Dios, no era, te equivocaste. Y escucha, hermano, Dios hace las cosas perfectas, Él no se equivoca jamás. Pero al divorciarse por una causa pecaminosa, usted le estaría diciendo a Dios, te equivocaste. La ayuda idónea venía en otro paquete. O Señor, yo me equivoqué de caja, era la otra, pero no. Dios lo guió a que usted estuviera con la persona que está usted ahora en Cristo Jesús. Tenga cuidado con pensar que Dios se equivocó pensando en divorciarse por una situación pecaminosa, porque sin darse cuenta usted le estaría diciendo a Dios que Él se equivocó. Y mujer, le haré ayuda idónea para Él. Sí, tal vez lo volteas a ver, tal vez estás sola viendo la clase, te imaginas, sí, para Él. Sí, ese gruñón, ese egoísta, ese pecador, Dios te creó como ayuda idónea para Él. Y al pensar en divorciarte por una causa pecaminosa, no por las causas bíblicas que el Señor te pudiera permitir divorciarte, también le estarías diciendo a Dios, te equivocaste, Señor. Te equivocaste. Yo como ayuda idónea no era para Él, era para otro. Y entonces nos empezamos a culpar muchas veces, ¿no es cierto? Es que si yo me hubiera casado con tal, es que si yo me hubiera esperado a tiempo, es que si yo no me hubiera embarazado, es que si yo... Hermanos, todo ese tipo de situaciones tienen que quedar erradicadas en nuestras vidas al ver que en el diseño divino de tu propio matrimonio y del mío, Dios no se pudo equivocar. Y Él utilizó tal vez hasta el pecado mismo, si tu relación comenzó con pecado, porque es a lo mejor sin Cristo, lo natural que comience con pecado, Dios te ha sostenido.
Dios ha determinado que continúes con esa relación, pero ahora quiere integrarse a tu matrimonio. Y es una bendición. Entonces, quita esos argumentos, esa culpa que pudiera estarte causando el decir es que tal vez no era la voluntad de Dios, es que tal vez la manera en que comenzamos no fue la correcta. Si no era la voluntad de Dios, se convirtió en la voluntad de Dios, hermano, hermana. Velo de esa manera. Y ya no permitas que la culpa o el enemigo a través de la culpa te estén haciendo dudar. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque el motivo del corazón de Dios es manifestarnos en esta simple frase, haré ayuda idónea para Él. Es que Él no se equivocó en ese momento en hacer a Eva para Adán, pero tampoco se equivocó en darnos a nosotros los hombres nuestra ayuda idónea, la que tienes al lado, la que yo tengo a mi lado. Ni escucha, mujer, Dios tampoco se equivocó al darte como ayuda idónea para ese varón. Dios hace las cosas perfectas. No dejes que el enemigo esté causándote culpa de que tal vez te hayas equivocado, hombre o mujer. Tienes a la mujer y al hombre que Dios estableció para tu vida. Créelo de esta manera. ¿Qué no significa ayuda idónea? Voy terminando. ¿Qué no significa ayuda idónea? También es importante saberlo porque hoy malinterpretamos lo que significa ser ayuda idónea. Pero primero vamos a ver qué no es ayuda idónea. Ya vimos que es complemento. Ya vimos que es el compañerismo que va a complementar, que va al lado, no va atrás. Vea por qué. ¿Qué no significa ser ayuda idónea? En primer lugar, no significa que la esposa es esclava del esposo. No significa que la esposa es esclava del esposo, como muchos esposos pudieran creer en algún momento. ¿Dónde lo puede usted aprender? No tenemos el tiempo. Vea lo que dice Proverbios 31, a partir del versículo 10. Solo le voy a leer un poco. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Vea lo que dice el versículo 11. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Esto es impresionante estudiarlo, Proverbios 31. Pero si usted ve la relación que hay entre el esposo y la mujer virtuosa, ella no es una esclava del esposo. Ella vive confiado junto a él. Más adelante dice que se habla bien del marido a causa de la esposa. Pero no porque sea una esposa. Entonces, ayuda idónea no significa que la esposa es esclava del esposo. En segundo lugar, no significa que la esposa nunca tiene opinión o nunca debe de dar consejos. Tampoco, hermanos. Vea lo que dice Proverbios 31, 26, ahí mismo, lo que yo le decía, Proverbios 31, 26. Vea, la mujer virtuosa, dice Proverbios 31, 26, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. O sea, de dos maneras el versículo 26 de Proverbios 31 nos dice que la mujer habla y opina. Es un individuo. Hechos 18, 26, vaya conmigo ahí rápidamente o anótelo, si puede ir a la par conmigo, hermanos. Hechos 18, versículo 26. Hechos 18, 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte, y vean lo que dice ahí. Los dos, podríamos decirlo en griego, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Lo tomaron aparte. Y participó Priscila de cómo guiar y ayudar a su marido en ayudar a este hombre que era un tremendo orador, un tremendo predicador, Apolos. Pero tal vez estaba diciendo algo incorrecto en cuanto al Evangelio, con todo y su denuedo.
Pero los dos comienzan a hablar. Jueces, versículo 13, capítulo 13, perdón, Jueces 13, versículos 21 al 23, Jueces 13. Versículos 21 al 23, vea lo que dice. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Estamos hablando de los papás de Sansón. Algunos dicen, como no se dice el nombre de la mujer, dicen que como él se llamaba Manoa, tal vez ella era Patoa. Es broma, hermano, no es Patoa. Pero algunos dicen eso. Y dice el versículo 21, y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y vea el versículo 23, qué interesante. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Ella le da luz a Manoa. El pensamiento incorrecto de Manoa, ella lo corrige de manera amorosa y le dice, mira, si hubiese sido esto, Jehová, la voluntad de Dios, ya hubiese acontecido esto, pero sin embargo Dios recibió nuestra ofrenda, del holocausto. Todos sabemos, y ese versículo no lo quise tomar como referencia, pero cuando Dios mismo le dice a Abraham que habría que haber escuchado a su mujer, ¿lo recuerda? Escucha a Sara, tu mujer, escúchala. O sea, ser ayuda idónea entonces no implica que la mujer no tenga opinión o que dé consejos, como lo acabamos de ver. Tampoco significa que la esposa se convierte en un alelí que se pliega y permite que sus habilidades permanezcan inactivas. Esto también es importante, hermanos, tomarlo en cuenta. Tenemos que considerar ¿qué es un alelí? Es una planta de jardín de hojas alargadas. Pero lo curioso de estas flores que se acomodan es que están siempre lisitas, así, con la hoja hermosa del color que sea el alelí. Y entonces dice que no significa que la esposa se convierte solo en ese alelí que se pliega y permite que sus habilidades permanezcan inactivas, porque la flor no sirve de nada su hermosura. Esto lo podemos ver también ahí en Proverbios 31, cuando usted ve la actividad de la mujer virtuosa. No estaba inactiva, no estaba sin hacer nada, no estaba sometida, como hoy muchas mujeres pudieran estarlo. Tampoco significa, hermanos, que la esposa es superior al esposo. Que la esposa es inferior al esposo. Versículos 26 al 27, ya lo estudiamos. No significa que usted, esposo, es superior a la mujer. Ya vimos que eso no puede ser. Ella es su socia, su compañera de equipo, una colaboradora en el huerto. Para eso creó Dios a Eva. Ahora, en el contexto del pasaje, hermanos, de Génesis 2, 15 al 18 que acabamos de leer, le hago una pregunta. ¿A qué se le llamó a la esposa a ayudar? A lo siguiente, hermanos, la esposa fue llamada a venir al lado de él, a ayudarle con la gran tarea de ser representantes ambos de Dios en el huerto. El matrimonio no solo se trata de decisiones grandes específicas, sino que es una orientación completa de la vida de la esposa. La esposa entonces, hermanos, está comprometida con su esposo en cada área de la vida, ayudándole a ser fiel en el enorme llamado que el hombre tuvo o que tiene, sobre todo para los propósitos divinos. El hombre estaba orientado a la tarea del dominio, como lo vemos en Génesis 2:15. A él se le dio la tarea en específico. Entonces, ayuda idónea sugiere que ella se orienta primero en el hombre, no en la tarea. ¿Ya se dio cuenta? Repito, la idea de ayuda idónea sugiere que ella se orienta primero en el hombre y luego en la tarea. Eso establece una prioridad en sus relaciones. Primero el esposo y luego el huerto, mujeres.
los autores del Nuevo Testamento, conforme interpretan los textos de la creación, afirman esta orientación de la mujer hacia el hombre. Repito, conforme vamos a ir viendo el estudio, vemos esa afirmación de orientación de la mujer hacia el hombre, sin dejar al lado a Dios, obviamente. Dios, hombre, podríamos decir en un lugar correcto. Entonces, quisiera dejar hasta aquí el estudio, considerando, hermanos, que es importante que aprendamos estos contextos, estos conceptos, que los sigamos estudiando, los repasemos, que veamos qué nos significa ser ayuda idónea. Y ahora, ¿cómo podemos aplicarlos a nuestras vidas? La próxima semana quiero comenzar con un pasaje en 1 Corintios 11, 8 y 9, para que de ahí sigamos viendo el diseño divino de Dios. Sigamos aprendiendo sobre la teología bíblica del matrimonio, hablando específicamente de la creación y qué nos enseña esa creación. A respetar el diseño, a respetar la voluntad de Dios en cómo Él estableció el matrimonio, y entonces al conocer, aceptemos y amemos ese diseño. Hoy, como principio de cuentas, Dios nos muestra claramente que somos ambos hechos a la imagen de Dios, y por eso espiritualmente somos iguales delante de Dios, en igual valor y dignidad. Para Dios no hay diferencia entre varón y mujer, espiritualmente hablando. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta gran verdad. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a poder practicarla durante esta semana. Y que tanto hombres como mujeres vayamos a ti en oración, solos y con nuestro cónyuge, a darte gracias por este diseño hermoso que nos comienzas a desglosar, a enseñar, a explicar, Señor, a la luz de tu palabra. Permítenos amarlo, Señor. Sobre todo comenzando con esta gran verdad de que somos para ti en valor y dignidad iguales ante tus ojos, ante tu apreciación. No hay ni un solo milímetro de diferencia entre hombre y mujer para ti, Señor. Te damos gracias por eso. Permítenos recordar que ambos fuimos hechos y somos portadores de tu imagen. Que ambos, Señor, fuimos llamados a tener y ejercer dominio sobre las cosas creadas, y que también ambos fuimos llamados a la procreación. De manera, Señor, que por estas tres razones somos iguales ante ti. Ayúdanos a orarlo, a vivirlo y a agradecerlo a nuestros cónyuges. Ayúdanos a ir determinando también, Señor, que tú no te equivocaste al darnos ayuda idónea. Ayuda a las mujeres, Padre, a nuestras hermanas, a que se den cuenta que el hombre que tú elegiste para ser ellas ayuda idónea fue el hombre que tú elegiste, porque son la ayuda idónea para ese hombre, para ese varón. Y que ambos manifestaríamos, al querernos separar, al manifestar separación, al intentar o amenazarnos con separarnos por motivos pecaminosos, diciéndote que te has equivocado. Perdónanos cada vez, Señor, que lo hayamos hecho. Perdona aquellos matrimonios que aún se siguen amenazando, Padre, con el divorcio, con la separación, por motivos pecaminosos. Y llévalos a darse cuenta, Padre, que si no son motivos bíblicos con los cuales tú permites una disolución, ellos están pecando contra tu diseño. Y te están diciendo que te equivocaste, Padre, que no pase en ninguno de nosotros. Sobre todo a partir de esta enseñanza, de esta mañana. Te agradecemos, Padre, por quitar esa palabra de nuestro vocabulario al honrarte y al decirte gracias por mi cónyuge, por mi esposo, por mi esposa, porque tú sabías, Señor, cómo me ibas a complementar. Así es que te damos gracias por eso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues amén, hermanos. Espero que este primer ensayito o estudio nos haya servido para que, sobre todo en esas dos maneras,
apliquemos esta semana. Agradezcamos a Dios porque ser iguales espiritualmente delante de Dios. Agradezcamos también a Dios por quien escogió Él para ser nuestro cónyuge. Y comencemos, para terminar la próxima semana, de recapitular qué significa ser ayuda idónea y vayamos a implicaciones prácticas y sigamos viendo el diseño divino de la creación del matrimonio, que estoy seguro va a ser de bendición para usted. Así que nos vemos pronto, nos vemos mañana en el servicio dominical. Le mandamos un fuerte abrazo, cuídese mucho y pásela bien.